Bueno, vamos a analizar lo ocurrido en el día de hoy en torno al tema de las vacunas. En el informe, por ejemplo, hubo nuevamente más de 7.000 casos y se dieron a conocer estos resultados en cuanto a efectividad de Coronavac, que además también supimos que en un 90% de las personas vacunadas en nuestro país lo han hecho con la inoculación de esta farmacéutica. Conversamos sobre estos temas con la presidenta regional del Colegio Médico, Francisca Crispi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctora, el diario El País decía que no hay mejor vacuna que la que llegue antes a tu brazo, y ahí se analizaba en el fondo lo que tenía que ver con la confianza que debía existir en la ciudadanía al momento de inocularse como una de las medidas más certeras para poder combatir el virus. ¿Cómo ve también entonces los resultados dados a conocer en el día de hoy que hablan de efectividad, que es distinto a la seguridad, que son los análisis iniciales cuando, por ejemplo, se dice si una vacuna puede llegar o no a nuestro país? Sí, bueno, los resultados del día de hoy son alentadores en términos de que, en primer lugar, nos confirman que la vacuna Sinovac es muy buena para reducir la hospitalización y la muerte por COVID-19 con una efectividad, que es lo que mide este estudio en Chile, que está alrededor del 85%. Eso en general es un buen número y también los estudios de hoy nos también confirman un conocimiento que teníamos de estudios de fase 3 en Brasil, que dice que la vacuna no tiene una efectividad tan alta para evitar los contagios. En el estudio de Chile sería una efectividad de un 67% para evitar el contagio por COVID-19. Eso significa que si es que una persona se vacuna, puede de todas formas continuar contagiándose y contagiando a otras personas. Por lo que es muy importante que a partir de los resultados de este estudio, en primer lugar, sigamos reforzando el proceso de vacunación, porque este nos va a ayudar a disminuir la carga del sistema hospitalario y disminuir las muertes, pero al mismo tiempo hay que ser muy claro con la ciudadanía de que tiene que mantener las medidas de autocuidado y mantener las medidas sanitarias, ya que la vacuna no va a evitar totalmente que se produzcan los contagios. Además, este estudio, y por eso está puesto, podríamos decir, los focos de otros países, es bien masivo. ¿Qué tan importante es eso? Sí, eso es muy importante, ya que es un estudio ya de efectividad. Lo que nosotros vemos en los estudios de fase 3 es eficacia. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros estamos estudiando la vacunación en condiciones que son más controladas? Y este es un estudio ya de fase 4, es decir, son condiciones reales en las cuales tenemos millones de personas participando del estudio, que son las personas que se vacunaron en Chile. Y tener una participación tan masiva en este primer estudio en Chile nos da cierta certeza de que lo que decía, en primer lugar, es una buena vacuna en términos de que nos va a pedir, nos impide los efectos más adversos de esta enfermedad, pero también tenemos que mantener el cuidado para evitar futuros contagios, ya que hay que ser muy claros, hoy día la situación del sistema sanitario es gravísimo. Tenemos una ocupación de camas críticas que es mayor al 97%, con una expansión que ha sido brutal. Desde el año pasado hasta este año se ha quintuplicado las camas críticas, y eso con casi el mismo personal sanitario, por lo que es una situación de extrema gravedad, y los resultados de este estudio nos tienen que llevar a promover la vacunación, pero bajo ningún punto de vista el bajar las medidas. ¿Estos resultados se pueden también ligar a las hospitalizaciones y los rangos etarios? Porque hemos visto que ha descendido, y esto ha sido una curva que es bien clara y evidente en el caso de los mayores de 70. Estaba este dato de que los menores de 39 estaban en este momento más internados que las personas mayores de 70, y el rango más preocupante es el que ronda los 50 y tanto. Entonces, ¿cuánto también se puede vincular esas cifras con la efectividad de la vacuna? Ahora los resultados son un poco más claros, que la población vacunada ha tenido una disminución significativa en términos de la hospitalización y también en términos de la muerte por COVID-19. Y eso está influyendo en que, claro, la edad de hospitalización sea menor. También no descartamos el efecto que pueda tener nuevas variantes. Sabemos que la variante P1, la que es la de Brasil, tiene transmisión comunitaria en nuestro país y sabemos que está bastante extendida, por lo que no se descarta que la disminución de la edad pudiera tener algo que ver con la variante. Eso es una hipótesis y no está confirmado.
Sí, y quería preguntarle porque lo que también hemos podido constatar es que ha bajado el ritmo de vacunación. Podríamos decir que los adultos mayores fueron mucho más responsables. Claro, también es una edad, una población mayor la que está en las edades, por ejemplo, ahora pensando en los que están de los hasta 40 y tantos, entiendo que 49, que fue esta semana. Entonces, ¿cómo poder reforzar el mensaje a la población móvil, además, a la que se traslada, a la que está en este momento trabajando, que es donde están también hoy la mayor ocupación en las camas, en las UCI? Sí, eso es muy importante el punto que tú mencionas, ya que bueno, la comunicación de riesgo siempre en la pandemia está un poco enfocada a las personas mayores, o sea, las personas mayores son las que tenían más riesgo de morir por esta enfermedad, por lo que siempre la comunicación estuvo enfocada a ese grupo, pero hoy tenemos que reforzar de todas maneras la comunicación de riesgo hacia las personas más jóvenes, ya que la situación que estamos viendo en la UCI es bastante terrible en términos de que hay personas muy jóvenes siendo hospitalizadas e intubadas. Vemos, no sé, casos de hospitales de la región metropolitana que nos mandan sus planillas de pacientes. Tenemos pacientes de 25, de 32 años, por lo que para la población joven quiero ser muy enfática en decirles que nadie está libre de esta enfermedad y aquí creo que hay que tener un llamado doble, en primer lugar, a los empleadores en permitir que las personas se vayan a vacunar cuando les corresponde. O sea, la pandemia es de una extrema seriedad y no puede ser que personas hoy día reportan que sus empleadores no la dejan ir a vacunarse en la semana, por ejemplo, y tiene que ir el fin de semana y a veces la vacuna no está disponible los fines de semana, por lo que yo llamo a esos empleadores a que por favor se den cuenta de la situación crítica que estamos viendo y que colaboren. Y por otro lado también es el llamado a las personas que no dejen pasar su día de vacunación. Tenemos un ritmo de vacunación que ha disminuido y es muy importante que necesitamos en este momento de tanta sobrecarga del sistema, la cooperación de todos los actores y la participación de la ciudadanía en el proceso de vacunación. Ahora los más jóvenes, esta semana fueron 48, 49 años, tienen que ser, es infalible para que funcione, para que tengamos una mejoría en la situación actual. Sí, ¿y cómo analiza? Porque otro punto que puede incidir en la respuesta que ha ido decayendo en cuanto a la responsabilidad de vacunarnos, porque hay que entenderlo así, como una verdadera responsabilidad y deber también, en las altas cifras de contagio. Hemos tenido pic, nuevamente hoy tuvimos 7.000 casos, la semana anterior se marcaron estos récords, 8.000, 9.000, pero esto también ocurrió en otros países. Israel vivió algo similar, sobre todo cuando empezó el proceso de vacunación. ¿Cómo se puede entender eso, de que estamos teniendo una velocidad de vacunación y hemos sido destacados a nivel internacional, pero los niveles de contagio y sobre todo estos pics y estos récords, ayer también tuvimos una cifra muy alta en cuanto al tema fallecido, ¿por qué se da ese punto? Sí, la tasa de vacunación que es muy alta no es para nada contradictoria con la situación epidemiológica, ya que la vacunación no funciona de manera inmediata. O sea, nosotros nunca íbamos a lograr que disminuyera la tasa de contagio significativamente con los porcentajes de población vacunada que tenemos hasta ahora, que si bien hemos avanzado muy rápido, todavía son insuficientes para ver efectos poblacionales significativos en la dinámica de contagio. Por lo mismo, nosotros al ver la experiencia de los países de Europa, en los cuales tuvieron un aumento significativo luego de luego del verano, estas segundas olas europeas, era muy importante que como país tomáramos todas las precauciones para evitar caer en este segundo pic. Sin embargo, creo que ahí las acciones del gobierno fueron bien contradictorias y fueron en contra de las recomendaciones de los expertos, ya que en situación de que sabíamos que estaba pasando esto en los países del norte, tuvimos una apertura de fronteras que permaneció durante todo el verano, personas se fueron de vacaciones y eso permitió la entrada de variantes que hoy día están muy diseminadas en nuestro país. También tuvimos un permiso de vacaciones muy mal gestionado que también llenó las costas y hoy día todavía tenemos regiones pagando ese permiso de vacaciones que con una falta total de regulación provocó un aumento de la movilidad y de los contagios. Y también tuvimos todas las flexibilizaciones de la fase 2, en las cuales una fase de mayor confinamiento se empezaron a dar mensajes súper equivocados, en el cual en la fase 2 se permitía la apertura de casinos, de gimnasios, de restaurantes, todas actividades de muchísimo riesgo. Por lo que creo que las medidas fueron equivocadas. Hoy día estamos pagando lamentablemente esas medidas erradas. La vacunación nunca iba a actuar inmediatamente y no es contradictorio que haya sucedido este aumento de casos
si es que se tomaron las medidas equivocadas. Lamentablemente hoy día es el personal sanitario quien está teniendo que cargar con esas malas decisiones, ya que ha tenido una sobrecarga de trabajo sostenida por más de un año y el llamado hoy día a tomar las decisiones de manera diferente. Yo creo que desde el gobierno y la autoridad sanitaria le deben a la ciudadanía una forma de gobernanza de la pandemia que sea en sintonía con la opinión de los expertos y no bajo criterios que son incomprensibles para todos y todas. Sin duda, porque en ese relajamiento obviamente estamos teniendo las cifras que hoy nos complican tanto. Y quería preguntarle para finalizar respecto a estas nuevas variantes, porque ya sabíamos lo ocurrido con la brasileña, con la del Reino Unido, pero ahora también se suma la sudafricana. Entonces, ¿cómo se entiende la situación de que esta llegada y esta confirmación ocurre también en un momento que ya teníamos cerrada la frontera? Sí, el cierre de fronteras ahora sabemos que nunca puede ser total, ya que siempre tienen que seguir entrando, por ejemplo, los insumos, por ejemplo, las vacunas tienen que entrar a través de las fronteras. Entiendo que la información hasta ahora dice que la cepa sudafricana todavía no tiene circulación comunitaria, lo que sería bueno y hablaría de un control de fronteras que es adecuado, pero el error ahí estuvo en la apertura que se mantuvo desde noviembre hasta principios de marzo, siendo que habían recomendaciones claras del Consejo Asesor. Nosotros como Colegio Médico planteamos en la mesa social desde noviembre que en contexto de estas variantes emergentes que eran de preocupación y la Organización Mundial de la Salud dijo desde noviembre que eran de preocupación por una alta transmisibilidad y un aumento también en la mortalidad por estas cepas, el mantener abiertas las fronteras desde noviembre hasta marzo creo que fue el error. Hoy día hay un control mayor que quizás nos permitió que esta variante sudafricana quizás no tenga circulación comunitaria aún y eso sería un buen control de frontera. Sin embargo, la alta circulación de la variante brasileña sin duda es algo que puede estar complicando a nuestro sistema sanitario hoy día. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer el tiempo y seguir enfatizando en este mensaje lo fundamental que es la vacunación, pero siempre y cuando se sigan respetando las medidas, el cumplimiento de las normas y ojalá también podamos ya pronto tener algunas cifras que nos muestren que hay una contención de la circulación del virus, que es lo que nos preocupa en estos últimos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los equipos de salud que este fin de semana están de turno y tienen que seguir poniendo el hombro a esta pandemia que no ha dado tregua en el sector sanitario. Sin duda, la mínima responsabilidad por eso es cuidarse y vacunarse. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.